Our passage today El pasaje que vamos a leer is John chapter 1, es en Juan capítulo 1, verse 29, versículo 29 and we're going to go through 34. hasta el 34. It says this: The next day he saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. This is he of whom I had said, After me comes a man who ranks before me, because he was before me. I myself did not know him, but for this purpose I came baptizing with water, that he might be revealed to Israel. And John bore witness, I saw the Spirit descend from heaven like a dove, and it remained on him. I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, He on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit. And I have seen and have borne witness that this is the Son of God. El siguiente día, ve Juan a Jesús que venía a él y dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien viere descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Let's pray. Oremos. Father, Padre, we thank you for this day. te damos gracias por este día, We thank you for this word. te damos gracias por tu palabra, We thank you for your Son. te damos gracias por tu Hijo. As we briefly go through this passage, A medida vamos por estos pasajes rápidamente, I pray that our ears open up mi oración es de que nuestros ojos sean abiertos and that our hearts open as well. y que también nuestros corazones May se my abran words también. fall flat. Como- May my words fall flat. Que mis palabras, Señor, no sean las que caigan o las que se den, And your words go forward. sino que sea tu palabra, Señor, la que sea dada. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. You may be seated. Puede tomar su lugar. This is a sad and yet happy morning for me. Esta mañana es triste para mí. I'm sad because it's my last morning here. Estoy triste porque es mi última mañana que voy a estar acá. But I'm happy or excited Pero al mismo tiempo estoy emocionado because this passage is actually very important to me. porque veo que estos pasajes tienen una importancia especial para mí. From one of my last finals in school, A través de los exámenes finales de la it escuela, was in the Greek class. en una clase de griego, We were given, I think, 20 passages of scripture to memorize nos dieron aproximadamente unos 20 versículos de la Biblia para memorizar in Greek. en griego. And after he gave us our 19th passage, Y cuando ya, después de que nos dieron los 19 pasajes, I thought, I was like, okay, this is going to be pretty easy. y yo dije, esto va a estar fácil. And then the professor says, Y entonces el profesor nos dijo, one more thing, una cosa más. make sure you know John chapter 1. Nos dijo, asegúrense de que ustedes se aprendan Juan capítulo 1. I was like, oh, that can't be too bad. Y yo dije, pues no creo que esté tan mal. I forgot it was 51 verses. Ya había trabajado con estos versículos That was a lot to memorize on top of everything else. y me di cuenta de que había bastante que memorizar. So that night I went home and started reading it over and over Y entonces again. llegué a la casa y comencé a leer una y otra vez. And every time I got to verse 29 through 34, Y cada vez que yo llegaba a los versos del 29 al 34, I could feel something. yo estaba sintiendo algo. God really was speaking to me. Dios estaba realmente hablando en mi vida. And the reason why La razón por qué es esto is because when you get to verse 29, es que cuando usted llega al versículo 29, so much has happened within the past 28 verses. los otros 28 versículos antes del 29 ha pasado muchas cosas en esos When we versículos. look at the book of John in general, Si usted mira el libro o el Evangelio de Juan en general, just like the other Gospels, así como los otros evangelios, he's telling a story. está contando una historia. He's telling a story about Jesus. Está contando la historia de Jesús. So chapter 1 Así que el capítulo 1 is his introduction es una introducción of the story. de la historia. And in this chapter,
Y en este capítulo, he puts forth the main point of why he's writing the book. ahí Juan está poniendo cuáles son los puntos importantes por lo que está escribiendo ese libro. And it's very interesting. Y es muy interesante. So in verses 1 through 18, Entonces, en los versículos 1 al 18, John talks about the word that became flesh. Juan comienza a hablar del verbo que se volvió carne, The light that came into the world. la luz que vino al mundo. And he starts talking about what this light did Y está hablando qué es lo que esta luz hizo. and how this light transformed the world and saved the world. Y cómo es que esta luz transformó y salvó el mundo. How this light brought grace to humanity. Cómo es que esta luz trajo gracia a la humanidad. And then towards the end, Y ya dirigiéndose hacia el final, I want to say verse 17, posiblemente ya por el versículo 17, he says, this light that was prophesied for years and years before de que esta luz que había sido profetizada por muchos años atrás is Jesus Christ. es Cristo Jesús. So he puts forth the main idea. This is the main reason why I'm writing the book. Y entonces Juan dice, esta es la razón principal por la que yo estoy escribiendo el libro. He said, my main reason is to inform you that Jesus Christ is the Messiah. Mi punto principal de este libro es informarles que Jesús es el Mesías. That's pretty cool. Y me gustó mucho. But when we get to verse 19, Pero cuando vamos al versículo 19, John starts his story. entonces Juan comienza su historia. And what you have to realize Y entonces viene usted y se da is cuenta we as the readers, que nosotros, como somos los lectores, we already know what's going on. nosotros ya sabemos qué es lo que está pasando. We already know that Jesus Christ is the Messiah. Nosotros ya sabemos que Cristo es el Mesías. John just told us. John just told us. Porque Juan lo acaba de decir. But when we get to verse 19, Pero cuando usted va al versículo he 19 starts speaking about the people within his story. y comienza a hablar de la gente la gente dentro de la historia. And these people do not know. Y esta gente que está en esos versículos, estos no saben. So we're going to read real quick verses 19 through 28. And these verses put forth a question. Entonces los versículos del 19 en adelante nos ponen esta pregunta. And here it says, and this is the testimony of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, who are you? He confessed and did not deny, but confessed, I am not the Christ. And they asked him, what then? Are you Elijah? He said, I am not. Are you the prophet? And he answered, no. So they said to him, who are you? We need to give an answer to those who sent us. Who do you say about you? What do you say about yourself? He said, I am the voice of one crying out in the wilderness, make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah has said. Now they had been sent from the Pharisees. They asked him, then why are you baptizing if you are neither the Christ, nor Elijah, nor the prophet? John answered them, I baptize with water, but among you stands one who you do not know, even he who comes after me, the strap of whose sandal I am not worthy to untie. These things took place in Bethany across the Jordan, where John was baptizing. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó, y no negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y preguntándole y diciéndole, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas acontecieron en Betábara, sí, está aquí. Betábara, de la otra parte del Jordán donde Juan bautizaba. So, verses 1 through 18, John says Jesus Christ is the light. Entonces, en los versículos del 1 al 8 del capítulo 1 de Juan, Juan está diciendo, Jesús es la luz. Then we get to verses 19 to 28.
de los versículos 19 al 28, John starts talking about John the Baptist. entonces Juan comienza a escribir sobre Juan el Bautista. And when these priests and Levites came to him asking, "Who are you?" Y cuando estos sacerdotes y los levitas vinieron a preguntar que quién era él, But we have to understand that there was something behind this question, though. tenemos que entender que detrás de esta pregunta había algo. As we see later on, they're asking if he is the Christ. Y como podemos ver más adelante, ellos le preguntan abiertamente si él es el Cristo, Is he the Messiah? que si es él el Mesías. And John answers them, Y Juan les contesta, no. no. But there's something behind that question. Pero como les decía, hay algo detrás de esa pregunta. As we read later on, they keep asking, well, are you Elijah? Are you the prophet? Porque usted mira que ellos le continúan preguntando, ¿eres Elías? ¿Eres el profeta? They already had an idea of what the Messiah was. Ellos ya tenían más o menos una idea cómo sería o quién sería el Mesías. They had their own version of the Messiah in their mind. En su mente ellos tenían su propia versión del Mesías. They were looking for that Messiah. Y entonces estaban buscando a ese Mesías de acuerdo a su opinión. Was he like Elijah? ¿Sería como Elías? Was he like the prophet? ¿Sería así como el profeta? They probably think he's some political liberator. ¿O pensar que tal vez era algún libertador político? And John disappoints them and says, no. Y Juan pues los desilusiona cuando les dice no But son. you know, what is funny is that we are the same way. Lo que se me hace gracioso a mí es de que nosotros somos de la misma manera. There's a pastor by the name of Kevin DeYoung. He writes about this idea. A un pastor de apellido Young, él escribe con respecto a esta idea que les estoy diciendo. He says that every Christian and non-Christian have their own version of Jesus in their mind. ¿Qué estaba diciendo él de que cada cristiano o no cristiano tiene su propia idea particular o personal de quién es Cristo? They have their own version of the Messiah in their mind. Tienen su propia versión del Mesías en su mente. He actually gives a couple examples. Y él, además de eso, además de decir eso, él da un par de ejemplos. He goes, there's the version of political Jesus Está como la versión del Jesús político or political Messiah. o Mesías político. This Savior is here to make sure that politics are fair and that the right people get elected into office. Entonces dice que el Mesías político o Jesús político es aquel que viene para que todo se haga justo, para que se pueda elegir para, como quien dice, para presidente a la persona correcta. Then there's loving Jesus or the loving Messiah. Está el otro que es el Jesús que ama, el Mesías amante. This Savior loves everyone, and we're all supposed to be in peace and harmony, and everyone's just supposed to get along. Y es eso que el Jesús que dice que ama a todos y que dice que tenemos que amarnos, que todos tenemos que llevarnos bien. There's activist Jesus or activist Messiah. ¿Come again? There's the activist or social O está activist. está el Jesús que es el activista. He wants equality for all races and all people, and he wants justice to be fair. Este es el que quiere justicia e igualdad para todos, que todo sea parejo para la gente independientemente de su raza. There's strict Jesus who says he's tough and he doesn't put up with anything. Y está el otro que es el Jesús estricto, el que es bien duro y que no aguanta con excusas. There's social Jesus. Está el Jesucristo social, This Savior wants all his followers to be in great shape, que quiere que todos sus seguidores estén en buena forma, to wear the tightest pants, que se anden los pantalones más apretados and have the most friends on Facebook. y que sean los que tengan más amigos en Facebook. Then there's emotional Jesus or emotional Messiah. Está el Mesías o Cristo emocional. This Savior says that doctrine and teaching and Sunday school and sermons, they're not worth it. Este es el Jesús que dice de que ya la enseñanza y la escuela dominical en la iglesia y eso ya no vale nada. They're not important. Ya no es importante. All you got to do is just feel good. Simplemente venga aquí y Have a good siéntase time. bien, siéntase bien. And it's so funny that everyone has their own definition of Jesus. Y entonces se hace chistoso de que cada persona tiene su propia idea de Jesucristo. Not just these priests and Levites, but we do as well. No solamente en aquel tiempo los fariseos y los levitas, sino que también nosotros tenemos nuestra propia versión de Jesús. But as John the Baptist tells them, Pero como Juan el Bautista le está diciendo a ellos, your version of Jesus, your version of the Messiah le está diciendo su versión del Cristo y su versión del Mesías, is not right. no está bien, está That is equivocada. not the Messiah. Ese no es el Mesías. I am not the Messiah. Yo no lo soy, yo no soy el Mesías. So now we get to verse 29, our passage today, Y entonces en eso caemos al versículo 29, and John basically answers the question that was posed in verses 20
verses 19 through 28. Y entonces las otras preguntas que vimos en los versículos anteriores, aquí Juan las comienza a contestar. He says, you want to know who the Messiah is? Y dice, ¿ustedes quieren saber quién es el Mesías? You want to know who Christ is? ¿Ustedes quieren saber quién es Cristo? He points to him, Y lo apunta a él. Jesus of Nazareth. Jesús de Nazaret. And he gives them these names, these three names. Y le da estos tres nombres. And it's at this point in time of the story En este punto, en este momento de la historia, that John, the author, que Juan, el que escribió el Evangelio, begins to call Jesus these particular names, es cuando comienza él a llamar a Jesús con estos nombres en particular. these messianic names. Estos nombres mesiánicos. And it goes on till chapter 12. Y se va para atrás hasta el chapter, capítulo 12. And he's doing it with the main purpose, Y lo está haciendo con el propósito principal, for the main point, por el punto principal, to say that Jesus of Nazareth is the Messiah. para decir de que Jesús de Nazaret es el Mesías. The main point of the passage is that John answers the question of who is the Messiah. It's Jesus of Nazareth. Es todos estos puntos principales con los que Juan está contestando estas preguntas es para decir de que Jesús es el Mesías. Brothers and sisters, this is very important for you and I today. Pero esto para nosotros es muy importante It's hoy. very simple, Y es muy simple. but it's so important because it leaves us with a question. Pero es importante porque nos deja con la pregunta. Which Messiah or which Jesus do you serve? ¿Qué Mesías o qué Cristo es el que usted sirve? Do you serve the Jesus of the Bible? ¿Está usted sirviendo al Jesús de la Biblia? Do you pray to the Jesus of the Bible? ¿Le está usted orando al Jesús de la Biblia? Do you love the Messiah of the Bible? ¿Ama usted al Mesías de la Biblia? When times get hard, do you look to the Jesus of the Bible? Cuando el tiempo o los tiempos se ponen duros, ¿usted va y busca al Jesús de la Biblia? This morning I want to tell you Esta mañana yo le quiero decir a usted that if your definition of Jesus does not match what the Bible has said, si su definición de Jesús no hace concordancia con lo que dice la Biblia, it's not the right Messiah. entonces usted está con el Mesías equivocado. Our challenge this morning is to pray and to worship and to serve and to look to the Jesus of the Bible. El reto es que nosotros oremos, adoremos, sirvamos al Jesús de la Biblia. And this morning I want to briefly walk through this passage, Y brevemente quiero que vayamos por estos pasajes de la and I Biblia want to look at the three names that John gives Jesus. y quiero que miremos los tres nombres que Juan le da a Jesús. These names help describe who the Messiah is. Y estos nombres nos ayudan a describir quién es este Mesías, The real Jesus. el verdadero Jesús, The Jesus we are supposed to serve. el Jesús que nosotros se supone que tenemos que servir. So the first name we see El primer nombre que nosotros vemos, is in verse 29. versículo 29, And it says this: y dice así: the next day he saw Jesus coming toward him, and he said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. The first name that John the Baptist gives Jesus is the Lamb of God. El primer nombre que Juan le da a Jesús es el Cordero de Dios. This really points us back to verses 14 through 18 in chapter 1. 14 through. 18, yeah, we're not going to read it. We're not Ok, y eso es lo que nos hace que nos lleva o nos apunta a los versículos 14 al 18. Where it talks about how the light came and gave grace to those in the world. Que cómo es que vino la luz y dio gracia a la gente del mundo. There's a typical term that talks about the idea of Passover Como la idea general de la Pascua or the Passover lamb. o la Pascua de la tierra. Because in Exodus, Porque en el libro de Éxodo this is the story, está la historia is that when God was going to send the final plague, the angel of death, cuando es que Dios va a enviar la última plaga, que es el ángel de la muerte. he told his people to sacrifice a lamb, Y le dice a la gente que ellos tienen que sacrificar un cordero, take that lamb's blood, tomar la sangre de este cordero put it over the doorpost y ponerlo en los dinteles de la puerta, so that the angel of death would pass over them. para que entonces nada más el ángel solo pasara de largo. That lamb's death protected people. Esa muerte de ese cordero protegía a la gente. And not only that, but it points us towards something else, Pero no solamente eso, nos apunta a algo más. towards the sacrificial system in the Old Testament. Al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. How basically people had to sacrifice
animals in order to cover up their sin. de cómo las personas tenían que empezar a hacer sacrificios para poder cubrir su pecado. And it was through this system that people received forgiveness Y es a través de ese sistema de sacrificio que la gente recibía perdón. and that they were made right in the eyes of God. Y entonces ellos terminaban justo delante de Dios. But the issue with this is that it wasn't permanent. They had to continuously have to sacrifice. El problema era de que esta solución era permanente porque tenían que seguir sacrificando todo el tiempo In order for their sins to be forgiven. para que ellos puedan ser perdonados. Brothers and sisters, this is very important to us because Jesus Christ is our ultimate sacrifice. Pero lo importante es que ahora Jesucristo es el sacrificio máximo. In Hebrews chapter 10 and 11, En Hebreos capítulo 10 y 11 this talks it's well explained. está muy bien explicado. We see that because Jesus is the ultimate Lamb of God, He is the Lamb of God, Como Jesús es el máximo cordero, and it's through His death and resurrection, es a través de su muerte y resurrección, His sacrifice, de su sacrificio, that we are ultimately forgiven. que es cuando nosotros recibimos nuestro perdón máximo. We don't have to cover up our sins No tenemos que estar ahora, tenemos que tapar o encubrir nuestro pecado with the blood of animals con la sangre de animales, because we have the blood of Jesus. porque ahora nosotros tenemos la sangre de Cristo. Because that was the big issue. Porque ese era el problema grande que tenía. The blood of these animals only would cover sin. Porque lo único que hacía la sangre de los animales era cubrir pecado. It wouldn't wash it away. Y lo quitaba. But Jesus Christ, being the Lamb of God, Pero siendo Jesús el Cordero de Dios, the ultimate el sacrifice, sacrificio máximo, His blood washes sin away, su sangre es la que realmente lava el pecado He no a washes los it animales. permanently away. Y lo hacía de manera permanente. There is no condemnation in the blood of Jesus. No hay condenación en la sangre de Cristo. So the question is this the Jesus we serve? Entonces la pregunta ¿es este el Cristo que nosotros servimos? Is this the Jesus you come to for forgiveness? ¿Es este el Cristo al que usted acude para recibir perdón? The one whose blood washes away all sin? ¿Aquel que su sangre puede lavar todo pecado? Do we serve the Jesus that reminds us that nothing we can do can wash away our sin? ¿O servimos nosotros a este Jesús que nos dice que no hay otra cosa que pueda lavar el pecado? Is that the Jesus we serve? ¿Es ese el Jesucristo que nosotros servimos? Are we going to be able to, on the last day, Vamos a poder nosotros en el último día, when everything's said and done, cuando ya todo se hizo y se dijo, when all the people in the nations come to worship, cuando toda la nación del mundo vengan a adorar, are we going to worship with them, vamos nosotros a adorar con ellos? saying, "Worthy is the Lamb who was slain"? Que vamos a poder decir, digno es el Cordero de Dios que fue inmolado. Are we going to join them? ¿Los vamos nosotros a unir a esa gente? Is that the Jesus we worship? Ese es el Cristo que nosotros adoramos. Jesus Christ, the true Messiah, Jesucristo, el verdadero Mesías, is the Lamb of God. Él es el Cordero de Dios. So then, what's the second name that John the Baptist gives Ahora, ¿cuál Jesus? es el segundo nombre que Juan le da a Jesús? We see it in verses 30 through 31. Lo vemos en los versículos 30 y 31. It says, "This is he whom I have said, after me comes a man who ranks before me because he was before me. I myself did not know him, but for this purpose I came baptizing with water, that he might be revealed to Israel." Este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. You know, this really is hard to understand at times, Es a veces difícil de entender because what is John the Baptist calling Jesus here? qué es lo que está tratando de llamar, cómo es que Juan el Bautista está llamando aquí a Jesús. He's saying he's the one who is before me. Dice que es aquel que está antes de mí, o que estaba existía antes que yo. What does that mean? Pero ¿qué es lo que significa eso? We have to backtrack again to verses 1 through 8 in chapter 1. Entonces nosotros tendríamos que irnos para atrás de nuevo entre los versos 1 y 8. But for time's sake, I just want to read verses 1 through 3. Pero por cuestión del tiempo voy a leer versículos del 1 al 3. It says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made." En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. So what John the Baptist is saying about Jesus is that he was in the beginning.
Entonces lo que Juan el Bautista está tratando de decir es que este Jesús es el que estaba desde el principio. Jesus didn't just show up on Christmas or whatever day he was born to Mary. No es que Jesús apareció en el día del nacimiento con la Virgen María, He was in the beginning. porque Él estaba desde el principio. He was part of the Trinity, Él parte de la Trinidad, Father, Son, Holy Spirit. porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo. So let's think about that. In Genesis, when it says, and God created the heavens and the earth, Y si usted se pone a pensar en Génesis 1:1, donde dice que Dios creó el cielo y la tierra, Jesus was there. Jesús ahí estaba. Jesus was also creating us. Que entonces Jesús estaba ahí también participando en el proceso de la creación. He is the creator as well. Él, Jesús, es el creador también. And he was present in creation. Y Él estuvo presente en la creación. He was present when the flood happened. Jesús estaba presente cuando sucedió el diluvio. He was present when the Israelites were set free. Jesús estaba presente cuando los israelitas fueron liberados. He was there. Él estuvo ahí. So not only is he eternal, No solamente es que ahora que Jesús es eterno, and not only is he creator, no solamente Jesús es creador, he's king over all creation. Él es rey sobre toda la creación. If he created us, Si Él nos creó, if he created the plants and the animals, si Él creó las plantas y los animales, that means he's king over those things. entonces significa que Él es rey sobre todas esas cosas. He's the most important thing of all creation. Es lo más importante sobre toda la creación. I love how my professor at school describes this reality. Esta realidad es descrita por un profesor de la escuela y a mí me gusta cómo lo hace. Dr. Gardner says, since Christ was present and active in creation, Que Jesús estuvo presente y activo en la creación. he is the Lord over all creation. Que Él es el Señor sobre toda la creación. There's not a molecule of matter Que no hay ninguna molécula de materia that Jesus is not Lord over. de que Jesús no sea el Señor. See, here's the thing is that not only is Jesus the Lord over all creation, Entonces podemos entender de que Jesús no solamente es Señor sobre toda la creación, not only has he made all things and sustains all things, no es solamente que Él hizo y sostiene todo, he's the purpose of all things. Él es el propósito de todas las cosas. Everything is for his glory. Todo lo que conocemos, todo lo que se ha hecho es para la gloria de Jesús. Romans 11:36 says this, it says, for from him and through him and to him are all things. To him be the glory forever. Amen. En Romanos 11:36 dice de la siguiente manera, vamos a ver. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Brothers and sisters, is this the Jesus you serve? Hermanos y hermanas, ¿es este el Jesús que ustedes sirven? Is this the Jesus you pray to? ¿Ese es el Jesús al que ustedes le oran? Do you pray to the King of all creation? ¿Le ora usted al Rey de toda la creación? To the Creator? ¿Le ora usted al Creador? Do you pray to the one who sustains the universe? ¿Usted le está orando a aquel que sostiene el universo? And do you pray to the one who all things were created for his glory? ¿O le está usted orando a aquel por quien todas las cosas fueron creadas? Is this the Jesus you proclaim to your friends and your family? ¿Ese es el Cristo que usted le proclama a sus amigos y su familia? Think about it. If we were to actually believe this, Pensemos por un momento, si realmente nosotros creyéramos esto, when you go to a family member or a friend who doesn't know Jesus, cuando usted va donde un amigo o un familia que no conoce a Jesús, imagine how different it would be if you actually believed you were telling them about the most important thing in this universe. imagínese usted, si usted lo creyera, ¿cómo usted compartiría a este Jesús que es el más importante de toda la creación? It's so crazy because I actually see a lot of young people do this. Se me hace gracioso cómo lo hacen los jóvenes. Because, you typically, like in church, they'll say, hey, let's go out and tell people about Jesus, right? Usted sabe que pues, de la iglesia aquí decimos que hay que ir y compartir a Jesús. And you'll see a lot of people, and that was me too as a young person, we would go up to people who didn't know Jesus. Y usted sabe que pues nosotros, y me incluyo yo como joven, cuando vamos a compartir de Jesús a otras personas, And, we would say, y decimos, hey, do you know about this Jesus guy? hey, ¿y has escuchado de este tipo de Jesús? No, he died for your sins and everything. Él murió por nosotros. And he's pretty cool, I guess. Qué excelente, qué And I look back on that, Y entonces miro y me doy vuelta y empiezo a ver esto. and if I was in the other person's shoes, Y si yo estuviera en los zapatos de la otra persona, I'd be like, who is this person? entonces yo diría, ¿quién es esta persona? Do they even care? ¿Les importa tanto Jesús? It doesn't even look like they care about Estos hablan como que realmente no les importara quién es Él. anything they just told me about. Y esto que me acaba de decir él, pues, How different would it be if we actually believed that the Jesus we proclaim, the Jesus we pray to, is the creator and sustainer and the one who gets all the glory from creation?
¿de qué manera nosotros compartiríamos a Jesús si nosotros creyéramos realmente lo que acabamos de hablar, que Él es el creador, es el creador, Él sostiene la creación? And better yet, how amazing would it be is that when we have problems, Y que aún mucho mejor, qué maravilloso es que cuando nosotros tenemos problemas, that we believe that the Jesus we're praying to, que cuando nosotros creemos, cuando a Jesús le oramos, that the Savior we pray to, que este Salvador al que le oramos, is the Lord over all our problems. Él es el Señor sobre todos nuestros When we problemas. pray to God, sometimes we sit there and think, well, He can't possibly know what's going on. Y a veces oramos y decimos, bueno, posiblemente el Señor, posiblemente Él sabe lo que estoy pasando. We don't say it out loud, of course, because that'd be bad, Eso, si decimos eso realmente está mal, but we're thinking it. pero a veces nosotros lo pensamos. Like, you know, God, I have problems with this, and this. A veces decimos, Señor, yo tengo problema con esto y con esto y con otro. I'm going to pray, Voy a orar, leave it all up to Jesus. ahí te lo voy a dejar allá la opción de You know, Jesús. put my problems in His hands. Voy a poner mis problemas en sus manos. But deep down, we don't truly believe He can help us. Y a veces no creemos realmente que Él nos puede ayudar. We don't truly believe He's the Lord over all creation. Nosotros no creemos realmente que Él es el Señor sobre toda la creación. This is the Jesus we serve. Este es el Cristo que nosotros servimos. So here's the final name that John gives Jesus. Y hay este otro nombre que es el último que Juan le da a Jesús. Verses 32 to 34. It says this, it says, "And John bore witness, I saw the Spirit descend from heaven like a dove, and it remained on him. I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, He on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit. And I have seen and have borne witness that this is the Son of God." Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien viere descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. You know, if anything, this is probably the climax of John's passage. Podríamos decir que tal vez esta es la parte culminante o más emocionante de lo que está escribiendo Juan aquí, Or the big finale. o el gran final. He says, Jesus Y él está diciendo Jesús is the Son of God. es el Hijo de Dios. This name had a reference back to Isaiah 42:1, Este nombre hace referencia hacia atrás a Isaías 40, where it says that 42, God would pour out His Spirit upon His servant, and His servant was called to do His will. en donde dice de que Dios va a poner su espíritu sobre su siervo. That His servant was called to do His will. Y que este siervo sería llamado para hacer su voluntad. John is saying that Jesus is this servant. Entonces, lo que está diciendo Juan es que este hombre es este siervo del que hablaba Isaías. That God called upon His Son to do the ultimate thing. Que Dios llamó a su hijo para hacer su voluntad. He called Him to come to earth, Lo llamó para que viniera a la tierra, to live a perfect life, para vivir una vida perfecta, to die, para morir and to rise from the dead. y para levantarse de entre los And muertos. through that work, we would be redeemed and forgiven of our sins. Y a través de esa obra nosotros somos perdonados y redimidos. John was saying, this is the man that's going to do that. Y entonces Juan estaba diciendo, este hombre es el que va a hacer eso. He's the Son of God. Él es el Hijo de Dios. And I love that Galatians chapter 4, verses 4 through 7 really explain this well, the fullness of what his call was. Lo que de este llamado está bien explicado en lo que es en Gálatas capítulo 4 del verso 4 al 7. It says this, it says, "But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God." Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. So we see that not only does
God called Jesus to be the ultimate sacrifice, to die for our sins. No solamente es que Dios llamó a su Hijo para que Él fuera el último sacrificio, el máximo sacrificio para nuestro perdón. But we see that the first Son of God, the ultimate Son of God, Vemos que el máximo, este es el Hijo de Dios, makes us sons and daughters of también God. a nosotros nos hace hijos e hijas de Dios. How crazy is that? Esto es algo que no se puede entender. It's through His sacrifice, it's through His work that this Son of God makes us adopted. Es a través de su obra y de la redención de que Jesús, que es Hijo de Dios, nos ha hecho a nosotros hijos adoptivos de Dios. And so we could be called sons and daughters of the King. Para que nosotros también seamos llamados hijos e hijas de Dios. Brothers and sisters, is this the Jesus we serve? Dígame, hermano, ¿es este el Jesús que usted sirve? Do we serve the one who made us sons and daughters of God? Nosotros servimos a aquel que nos ha hecho hijos e hijas de Dios. Is this the one we worship? ¿Ese es el que nosotros adoramos? Is our worship affected by this reality that we're worshiping the God, the Savior, who made us sons and daughters? ¿Es nuestra adoración perfeccionada a través del saber que estamos adorando a aquel que nos hizo hijos e hijas de Dios? Do these definitions line up with the Jesus you serve? Estas definiciones que le acabo de dar están en armonía con el concepto que usted tiene de Jesús. To conclude, Para concluir, I know that it's kind of a different type of sermon. yo sé que es como un sermón algo diferente. And what I mean by that Y a lo que me refiero con esto is that, I was praying es que yo estaba orando and I was saying, Jesus, what can I say on my last day here? y yo le estaba diciendo al Señor Jesús, ¿qué puedo yo decir hoy que va a ser mi último día en la And, iglesia? to give you a little insight to what it's like on this side of the church, whatever you want to say, the pulpit, I guess. Y si les puedo dar tal vez un poquito de información un poquito más profunda sobre lo que es este lado de aquí del púlpito. You don't want to waste your time. Es que usted no quiere perder su tiempo. Every chance you get, you want to tell people, the people you love, something important. Es que cada vez que se le da la oportunidad aquí, usted quiere decirle algo importante a la gente que usted ama. And so I'm praying, I'm like, well, God, what are people going through? What do they need to hear? Y entonces yo decía, Señor, ¿por qué está pasando la gente ahorita? ¿Qué es lo que ellos necesitan oír? And ultimately, Y entonces al final, the Spirit really just convicted me entonces el Espíritu puso convicción en mí. and said, what better way to spend your last Sunday in Amarillo Y me dijo el Espíritu, ¿qué mejor manera de pasar tu último día aquí en Amarillo than telling the people you love que decirle a la gente a la que tú amas about Jesus, sobre Jesús, about the Jesus who loves them, sobre el Jesús que les ama, the beauty and the truthfulness of who Jesus is within the Word? la belleza y lo verdadero que es Jesús para nosotros. Out of anything in the world, all our worries, De todas las cosas del mundo y nuestros problemas, one of the biggest worries we should have uno de los más, podemos decir que la más grande preocupación que deberíamos de tener is, am I serving the Jesus of the Bible? es, ¿estoy yo sirviendo al Jesús de la Biblia? When life gets hard, do I go to the Jesus of the Bible? Cuando las cosas se ponen difíciles en mi vida, yo acudo al Jesús de la Biblia. When we come here and we sing and we worship, Cuando venimos acá y alabamos y adoramos, do we worship the Lamb of God, the one who was before, the Son of God? estamos nosotros adorando al Cordero de Dios, al que está desde el principio, al que es el Hijo de Dios. I encourage you this morning Yo les animo esta mañana is that if you think about it que si usted piensa en esto and you're honest with yourself, y usted es honesto con usted mismo you say, my definition of Jesus does not line up with the Bible. y usted dice, este concepto que yo tengo de Jesús no está en armonía con lo que dice la Biblia, I encourage you, yo le animo, come to Jesus, venga a Jesús, worship Him, adórele, come to the Jesus of the Bible, venga usted al Jesús de la Biblia, because anything else porque cualquier otra cosa is just sand. es simplemente You're putting arena. your feet on sand, Usted está poniendo su pie sobre la arena and when the storms come, y cuando las tormentas vienen, you won't make it. usted no va a poder pasar. Put your feet on the rock of Jesus. Ponga usted sus pies sobre la roca que es Cristo. The rock of Jesus we see within the Bible. La roca que es Cristo, el Cristo que nosotros vemos en la Biblia. So if you'll stand with me, Si pueden ponerse de pie, por favor. I just want, I would like you to join me actually in a prayer. Quisiera que usted se uniera conmigo en esta oración. It's a prayer of worship. Es una oración de adoración, It's a prayer of thanks. es una oración de agradecimiento It's ultimately just praying and worshiping God for His Son. y es que nosotros alabemos y adoremos a Dios por su Hijo.
tiempo. And it's going to be found in this passage, Revelation 7, verses 9 through 10. Y podemos ver lo que dice en Revelation, Yeah. en Apocalipsis 7, 9 through 10. 9 al 10. It says this, it says, After this I looked, and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hand, crying with a loud voice, Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Let's pray. Oremos. Father, Padre, we worship you this morning. te adoramos esta mañana. We thank you this morning. Te damos gracias en esta mañana. Your word has shown us who is the Messiah. Porque nos muestras quién es el verdadero Mesías. Your word has shown us that it is your Son, Jesus Christ. Que nos muestras que es tu Hijo Jesucristo. Forgive us because we tend to make our own definitions, our own ideas of a Messiah. Perdónanos si en algún momento nosotros hemos tratado de hacer nuestra propia idea de este Mesías. We want our Messiah to be just like us. Que tal vez queremos un Mesías que se parezca a nosotros. We want our Messiah or our Jesus to give us what we want. O que tal vez nosotros tenemos la idea de un Jesús que nos va a dar lo que nosotros queremos. But Father, forgive us. Perdónanos, Padre. We thank you for the Son you've given us. Te damos gracias por el Hijo que tú has dado. The Son who's the Lamb of God. El Hijo que es el Cordero de Who Dios. permanently takes away our sin. Que ha quitado permanentemente el pecado de nuestra vida. Your Son who was in the beginning of creation. El Hijo que estaba desde el principio de la creación. Who is Lord over all creation. Que es Señor sobre toda creación. And all creation gives him glory. Y que toda la creación le da gloria a Él. We thank you for your Son who is the Son of God. Te damos gracias por tu Hijo que es el Hijo de Dios. Who makes us sons and daughters. Que nos ha hecho a nosotros también hijos e hijas. This morning, Lord, all we want to do is just say thank you. Lo único que queremos hacer en esta mañana, Señor, es darte gracias. Our salvation belongs to the Lamb. Porque la salvación, nuestra salvación le pertenece al Cordero. Praise be to the Lamb. Gloria sea al Cordero. Thank you, Father. Gracias, Padre. I pray blessings over my brothers and sisters. Yo oro bendición sobre mis hermanos y mis hermanas. I pray they know the joy and the beauty of serving the Jesus of the Bible. Que mi oración es que ellos conozcan la belleza de servir al Cristo, al Cordero de la Biblia. In your name we pray. Y en tu nombre nosotros oramos. Amen.